Los sindicatos llevan ya tiempo admitiendo la fijación salarial al margen de inflaciones, ya sea la inflación esperada o la inflación pasada, y remitiéndose mucho más a comportamientos, mucho más al desempeño en términos de productividad. Parece de cajón. Y luego yo creo que es importante también no taponar, no eliminar las posibilidades abiertas por el propio diálogo social. El gobierno puede, es verdad que en algunas ocasiones algún colega se le ha oído, se le ha leído decir, y si no el gobierno tiene que poner encima de la mesa los puños o lo que sea, o los zapatos, y tirar por la calle en medio. Bueno, oiga, mire, la concertación es rentable. La confrontación no es rentable. Por lo tanto, si hay alguien que puede, liderando ese proceso, al mismo tiempo dejar que los actores en juego caminen en la dirección de un esquema más flexible, más simplificador del número de contratos, más reductor de la dualidad que tiene hoy nuestro mercado de trabajo y, en última instancia, mucho más susceptible de particularizar las negociaciones en función de la realidad de cada empresa, a mí me parecen señales muy favorables. Sí, me gustaría postergar una cosa, y es que nos podemos encontrar con que la semana que viene, ojalá, sindicatos y empresarios se sienten y avancen en una dirección de reforma, en la dirección de mayor flexibilidad al día siguiente. No creamos que eso va a suponer el fin de los males en nuestro mercado de trabajo. Sí, se hizo en el Congreso algún llamamiento concreto para instar a tomar medidas para reducir esa dualidad entre trabajos temporales y fijos, pero tampoco se ha hablado de medidas concretas, ¿no?, que se puede hacer para reducir la temporalidad, por ejemplo. Faltan vestir esta reforma con medidas muy concretas, ¿no? ¿Cuáles deberían ser? Se han dado criterios. Mira, vamos a ver. El presidente del gobierno decía que el gobierno no va a ser neutral en esta materia, Pero yo creo que el gobierno no ha sido neutral nunca en esta materia, ha estado siempre del lado de los sindicatos, y a mí me parece que es muy claro a la vista de los resultados, de manera que, para empezar, yo creo que deberíamos pedir al gobierno que en principio fuera neutral, y una vez ya desde esa neutralidad, además fuera activo, porque el gobierno, también lo decía el presidente, y en eso en cambio tiene razón, el gobierno, su deber es mirar por el interés general, y no solamente por el de uno u otro de los interlocutores sociales, de manera que el gobierno en esto debe ser activo, neutral pero activo, es lo que deberíamos decir. Lo es en la forma en que ha enunciado el presidente del gobierno los principios de esa reforma laboral. Pues a mí me parece que en parte sí, pero de manera insuficiente. Claro que tampoco se puede pedir que en un enunciado general como este se detallen todos los pormenores de la reforma laboral que el gobierno pueda tener en la cabeza, ¿no? Pero algunas cosas sí podemos decir. Por ejemplo, me parece que en punto a reforma laboral es necesaria una reconsideración de todas las modalidades de contratación para eliminar la temporalidad, para terminar con el dualismo. Lo que el presidente del gobierno ha dicho es que trataríamos de nivelar los temas o de reducir la temporalidad y de estimular o de alguna forma subvencionar el fin de la temporalidad. Bueno, yo creo que hay que ir más allá. A mí me parece que aquellos 100 economistas que hicieron aquel manifiesto famoso, al que después se han adherido muchísimos más, yo no fui uno de los 100 y desde luego me adherí desde el primer momento y sigo adherido, me parece que dieron en el clavo para terminar con la temporalidad, contratos indefinidos, pero contratos indefinidos que sean contratos aceptables, porque si no, lo que llamamos hasta ahora conquistas sociales nos han dado un 20% de paro. Un 20% de paro que afecta a 4.600.000 personas que, como no votan en las elecciones sindicales porque están parados, a los sindicatos les tienen sin cuidado, pero que desde el punto de vista del interés general no podemos permitir que esto siga creciendo. Y me parece que un contrato de esa naturaleza haría bastante por avanzar en esa dirección. Pero no solo es eso, hay otros muchos temas. La contratación colectiva, ¿no?, los convenios colectivos, la necesidad de que prevalezca lo establecido a nivel de empresa sobre lo establecido a nivel general, porque solo en la empresa empresarios y trabajadores saben lo que conviene. Otra cosa es que hay algunas cosas generales, como la edad de jubilación, etcétera, que pueden establecerse a nivel general, pero el contenido básico de los convenios debe estar a nivel de empresa, y ahí tampoco
parece que el presidente del gobierno no ha dicho nada concreto, aunque se supone que esto se impulsará. Y luego cosas ya del día a día, pues la movilidad geográfica y funcional, la flexibilidad de los horarios y, por supuesto, las condiciones de rescisión del mercado de trabajo, que no solo son la indemnización por despido, que es bastante más, hasta dónde debe llegar la tutela judicial y dónde empieza a confundirse con un intervencionismo que lo que hace es distorsionar la libre voluntad de las partes, pues esto es algo, por supuesto, a discutir. Y luego, sí, claro, que también la rescisión de contrato debe llevar consigo una indemnización, que es una indemnización que en aquel contrato que decían los 100 economistas sería decreciente, más importante, no, al contrario, creciente en función del número de años trabajado, pero en cambio decreciente a la hora de... No, eso era el seguro de desempleo, aquí me he equivocado yo. Más al principio y luego poco a poco menos para que encontraran trabajo. O sea que hay muchísimas cosas que hacer en este sentido. Y me parece que se han dado criterios ahora, pero que tenemos por delante veremos en qué se van concretando con medidas todas esas declaraciones de intenciones. Me gustaría preguntaros también en ese sentido, ya que estamos hablando de reforma laboral, de ese dato del paro que hemos conocido el mes de noviembre, 60.500 parados más se han apuntado a las listas de los servicios públicos de empleo, pero también es verdad que es la tercera parte de la subida del paro en las mismas fechas del año pasado. ¿Estamos en un momento, hemos pasado lo peor quizá, o cómo debemos valorar ese dato? Bueno, si por pasar lo peor equivale a afirmar que efectivamente ya no, el deterioro se ha detenido, está remitiendo, yo creo que sí. Lo que ocurre es que estamos lejos de una situación favorable, ¿no? Yo sí querría puntualizar, más allá de valorar conjuntamente este dato, una afirmación que ha hecho Juan José, ¿no?, por buscar un punto de disensión para que no se aburra el espectador. Yo creo que no son las conquistas sociales las responsables de un 20% de paro, ni mucho menos. Digamos, no se ajusta a los hechos. Es un patrón de especialización sectorial, en gran medida, no el único, pero en gran medida, el gran responsable del paro, porque, insisto, cuando uno analiza, y ya estamos teniendo tiempo y datos, incluso esos economistas, ¿no?, ven de dónde está el paro, lo que se ve es que el paro fundamentalmente está en un sector con un empleo temporal, es decir, en esa parte de la dualidad del mercado de trabajo que era el más flexible del mundo. Por lo tanto, esto es muy importante. Y cuando uno le pregunta al mismo tiempo a los empresarios, oiga, ¿y por qué usted no contrata?, que sería la otra parte de la respuesta, pues no hace referencia a que las conquistas sociales aquí de alguna forma sean un desincentivo, sino simplemente pues, me falta demanda, oiga, deme demanda, ¿no? Dicho esto, el dato de noviembre sigue siendo malo, Mónica, ¿no?, porque no, es verdad, tú puntualizabas bien y dices, es la tercera parte de hace un año. Si desestacionalizáramos, veríamos que incluso el paro podría no haber caído, ¿no? Es decir, que nos encontramos con señales de agotamiento del deterioro, pero claro, es que el deterioro ha llegado a unos niveles muy inquietantes, ¿no? Es decir, que estamos con 3.800.000 personas, muchos de ellos además concentrados en familias en las que no trabaja nadie. Uno podría aplicar un paliativo del tipo de, bueno, yo conozco a gente que dice que está en paro, pero que luego tiene no sé qué, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la pendiente es de deterioro y quizá lo más relevante, consideraciones humanitarias al margen, es que no hay ningún elemento en el horizonte próximo que permita que vaya a haber una reversión de la tendencia y empecemos a crear empleo. Lo digo pensando en algo, en ese círculo vicioso que es muy característico de nuestra economía, ¿no?, y es el deterioro que esa contracción, esa caída en la renta disponible ejerce sobre la calidad de los activos, sobre la propensión de los activos bancarios, quiero decir, la propensión de nuestro sistema bancario a normalizar su vida, a abandonar esa posición del sistema bancario en el que decrece el crédito, ya no digo que menos crezca, sino que está decreciendo, un sistema bancario que al no financiar inversión no está de alguna forma financiando la modernización del aparato productivo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuidado con el exceso de complacencia con este dato, porque lo que estamos viendo además es que, bueno, es que no hay signos, por así decirlo, de repuntes, y entonces en España, la posibilidad de estar ahí instalados en una U, claro, con una panza larga,
es una probabilidad elevada.